Bien, lo decíamos, ¿no? Las consecuencias de las grandes ciudades de no tener un ordenamiento territorial a mediano y a largo plazo como política de Estado. Doctor, ¿cómo le va? Gracias por estar. No, Cristian, gracias por la invitación. Bueno, lo decía en la introducción, me escuchó, vienen trabajando desde el Consejo Deliberante de esto y aparece como una política pública importante, ¿no? Más allá que no se ve, pero es donde básicamente se va a permitir redefinir o definir el uso del suelo. Claramente, Cristian, bueno, todos sabemos que la ciudad de Córdoba tiene muchos años de haber crecido de una manera expansiva, desordenada, donde el crecimiento no llevó los servicios al lugar donde se llevaba la gente. Hoy la mancha urbana de la ciudad de Córdoba es una de las más grandes del mundo. Del mundo. Exactamente, en cantidad de ejido urbano. Y obviamente, bueno, tomamos una decisión estratégica con el intendente Martín Yarlora de comenzar a ordenar esto y de comenzar a desarrollar los lugares de la ciudad que ya crecieron hacia adentro, densificar muchos lugares que no están poblados. Hay una enorme cantidad de superficie dentro de esa mancha urbana que hoy todavía no está desarrollada, por lo tanto entendemos que hay que ponerle un límite, que hay que poner un ordenamiento, y tomamos una decisión estratégica que consta de 3 pasos. El primer paso fue el año pasado haber aprobado una ordenanza de revisión de los convenios urbanísticos, más de 31 convenios urbanísticos, donde la municipalidad y la ciudad cedió un montón de autorizaciones y las sí, pero las contraprestaciones no fueron en la medida o en la cantidad o calidad que el convenio lo establecía. Por lo tanto, tomamos la decisión de crear una comisión especial para revisarlos. Y esa comisión comenzó a trabajar rápidamente. Ya se aprobó la revisión de 6 de estos convenios y vamos a seguir trabajando en cada uno de ellos hasta terminarlos. Luego viene esta ordenanza que estamos ahora discutiendo y que seguramente en los próximos días se va a aprobar, que es la ordenanza que establece las bases para el ordenamiento territorial de la ciudad, es decir, establecer cuáles son los límites a partir de los cuales la ciudad no tiene que seguir expandiéndose y cómo tiene que redeterminarse hacia adentro. ¿Hay algún estudio preliminar con respecto a eso? Si se tiene que desarrollar hacia el sur, hacia el norte. Hay un estudio muy importante. La verdad que quiero hacer un apartado, digamos, específico porque muchísima gente, muchísimos profesionales, muchísimas mujeres y hombres de la arquitectura, de la academia que conoce de este tema en Córdoba, trabajó conjuntamente con el equipo que encabeza el arquitecto Daniel Rey, que conoce también mucho de todo esto. Ha trabajado el INTA, han trabajado los establecimientos de los distintos colegios y consejos profesionales para darle forma a esta idea, que es la que se presentó al Consejo Deliberante, en la cual nosotros entendemos que es el punto de partida para comenzar a hacer el ordenamiento. Son bases para un ordenamiento. De profesionales. Exactamente. Tomar en cuenta la ciudad no solamente como un lugar de desarrollo urbano, sino toda la parte de tierra de uso rural, que está en lo que se llama el cinturón verde. Claro. La ciudad tiene enorme cantidad, más de 3.800 hectáreas, que pueden ser sujeto de trabajo urbano, de desarrollo, hacia adentro de este límite que se va a establecer. Por lo tanto, entendemos que no tiene sentido seguir desordenando el crecimiento de la ciudad porque ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de no tener un ordenamiento territorial? Y son todas malas. En primer lugar, Córdoba hace muchísimos años que no crece la población. El censo del 2000 al 2010, el del 2020 no se hizo por la pandemia. El crecimiento de la población fue del 3,4%, el crecimiento vegetativo. Seguiremos arriba de Rosario, calculo. Sí, pero te vas al Gran Córdoba y hay localidades como Saldán, que tuvo un crecimiento de más del 290%, claro. Villa de más del 120%, es decir, y es gente que se va o que busca esos lugares porque no encuentra oportunidades acá. Hay que generar oportunidades, no se puede llevar la ciudad hacia afuera y no llevarle un transporte. Hay lugares que se han hecho desarrollos urbanos fuera de la circunvalación y la gente tiene que cruzar la circunvalación para un servicio educativo, para un servicio de salud o para un servicio comercial, para ir a comprar cosas. Entonces no se puede hacer esto de nos comprometemos en un convenio a hacer un montón de cosas y lo único que hace son las viviendas, se le hace algún servicio mínimo, no se convenia con los que conviven allí y quedan enormes manchas urbanas donde hay muchísimo espacio por poblar, por densificar, que es el objetivo que viene. Y el paso que sigue esta ordenanza, Cristian, te decía, el tercer paso final va a ser justamente la determinación del uso de suelo,
que va a terminar este ordenamiento que comienza con esta ordenanza. Y entre otras cosas el uso industrial, por ejemplo, el uso del suelo industrial o del cinturón verde en esta época de donde el uso del suelo justamente determina qué partes de la ciudad tienen que tener una finalidad y qué servicios tienen que tener para poder desarrollar. Y no van a tocar el área central, porque el proyecto habla en principio del área periférica e intermedia. Exacto. Cuando hablemos del uso de suelo, seguramente va a haber que determinar cómo se densifican lugares de la ciudad, que reitero, en su momento fueron grandes espacios verdes y hoy tienen varios manchones urbanos que no están conectados entre sí, que no tienen servicios educativos. La idea es ordenar la ciudad para que cada decisión que se tome en materia urbanística no sea solamente enclavar un grupo de vivienda o un conjunto de edificios, sino pensarlos que tengan las oportunidades de desarrollarse. Por eso decimos, la ciudad creció desordenadamente y no se desarrolló. Aparece como algo importante en la agenda legislativa y ya no vamos a estar metiendo en ese tema específicamente, porque son cosas que no se ven, pero que hacen al futuro, a mediano y a largo plazo de las grandes ciudades. Uno recuerda funcionarios de Martí y hasta de época de Mestre, por ejemplo, iban a visitar Curitiba como un ejemplo. Así es. De ciudad, ¿no? Mira, me haces subrayar algo importante. Una de las instituciones que tienen valor académico, que es el IPLAN, el Instituto de Planeamiento Estratégico, donde está, entre otros, el arquitecto Guillermo Irós, que estuvo con Mestre Padre en su momento. Exactamente, bueno, ellos trabajaron activamente generando muchísima información y muchísimos contenidos que están aplicados en este proyecto de ordenanza que establece las bases para el ordenamiento territorial de la ciudad. Por eso me parece que hace más de 35 años que la ciudad no toma una decisión de esta característica, por eso nos parece importante, trascendental. Se ha discutido durante más de 3 semanas en el Consejo y me parece que es importante que comencemos a tomar decisiones, que escuchemos, pero que avancemos en un sentido. Revisamos los convenios urbanísticos, establecemos las bases para el ordenamiento y el paso que sigue para ya definir el ordenamiento va a ser la ordenanza de uso Uno del de los suelo. principios de esta ordenanza que me parece interesante en el hecho político que se genera, Daniel, es haber consultado a los colegios profesionales que están involucrados en esto, ¿no? Para sacarle ese matiz política partidaria, digamos. Eso lo sustentable, digo, ¿no? El trabajo que se ha hecho es muy profundo, muy importante. Se ha estudiado prácticamente parcela por parcela, porque se van a tomar decisiones que entendemos tienen que servir para la planificación de la ciudad de los próximos años. Algo que lamentablemente se fue soslayando, no se fue haciendo, siempre lo urgente, se devoró lo importante y no puede ser que la ciudad no se dé esta discusión que estamos dando y que entendemos es la base para empezar a proyectar el desarrollo que viene. Me hace acordar al dicho del ex primer ministro de Inglaterra, ¿no? Churchill, cuando dijo la diferencia entre un populista y un estadista es que el populista trabaja para las próximas elecciones mientras que el estadista trabaja para las próximas generaciones, ¿no? Eso, fíjate, con ese juego de palabras, el mal uso y el sobreuso que se ha hecho de la palabra populista, estadista, creo que en ese sentido nosotros tenemos que, respetando a la gente, hablar de las cosas que la gente realmente necesita y de los problemas que la gente pretende y exige con justa causa que el municipio les empiece a resolver. Pasaron muchos años donde el municipio no tuvo una conducción política acorde a lo que los cordobeses y las cordobesas necesitábamos, sino que fueron gobiernos que actuando en la coyuntura ni siquiera hacían eso que algunos llaman populismo. Daniel, recién hablamos un poco de este proyecto que es importante, relevante. ¿Y cuáles son los temas más importantes para este año legislativo que aparece? Con una elección de por medio que no es poca cosa, ¿no? Bueno, nosotros tenemos una gran oportunidad de discutir temas importantes. Claramente el año electoral seguramente va a atravesar las discusiones políticas porque el Consejo Deliberante es un órgano donde se discute políticamente. Pero nosotros hemos determinado un trabajo, hemos creado comisiones donde se trabaja mucho, hemos establecido espacios de discusión que antes no existían en el Consejo, por ejemplo, hablar de lo que es el consumo problemático de sustancias, tenemos una comisión que trata la problemática de las adicciones, el tema de las personas en discapacidad, que es un espacio que realmente tiene un importante desarrollo y donde estamos discutiendo cosas importantes que tienen que ver con la accesibilidad, no solo en los edificios públicos. Síndrome de Down en estos días, ¿no? Exactamente. Bueno, esas agendas que antes no se discutían en el Consejo, por lo menos no se discutían como para generar una política pública, hoy es un espacio de formación de políticas públicas, las políticas de género. Tenemos realmente una agenda muy importante. El intendente Martín Yarlora lleva adelante una gestión donde claramente la modernización en términos reales, en términos de que
tomar una decisión de modernización no sea cambiar una computadora por otra o hablar de informática, sino hablar de una ciudad que sea una ciudad inteligente, donde en tiempos de pandemia todos los contextos han condicionado muchas cuestiones, y una de las primeras cosas que la sociedad ha aprendido es que para realizar un trámite o para ir a resolver un tema en una repartición pública no deba trasladarse físicamente, sino que lo puede hacer desde su teléfono celular. Son algunas de las cosas positivas que exactamente, bueno, la descentralización, que es una política de Estado, una política pública. Nosotros queremos recuperar lo que comenzó Martí, y hemos trabajado mucho este último fin de semana con todos los centros vecinales de la ciudad, con todos los EPC, justamente llevando adelante estas decisiones de modernización, donde hay hechos concretos que le van a permitir al vecino interactuar directamente con el municipio, resolver cuestiones que la burocracia lamentablemente complicaba, enredaba, y llegar a esa máxima de la política pública que uno aspira en una gestión, que es que el vecino siempre se encontró en Córdoba muy cerca del problema y muy lejos de la solución. Bueno, la idea es llevar las soluciones más cerca donde la gente tiene que resolver sus problemas, y ese es el gran objetivo. Daniel, no me quiero ir del Consejo Deliberante. ¿Cuál es, según tu opinión, el comportamiento que hoy viene teniendo la oposición en el Consejo Deliberante? ¿Es seria o a veces hace oposición por hacer oposición, digo? Porque le agregamos, y esto es importante, el año electoral, ¿no? Claramente este año vamos a atravesar la experiencia de llevar adelante una gestión del Consejo con una discusión electoral donde cada uno de los bloques tiene una pertenencia y seguramente tendrá una posición frente a lo que va a ser la elección, que todavía no sabemos en qué mes va a ser, no sabemos si va a haber hasta ahora una. La Cámara Nacional Electoral dijo que va a ser hasta ahora. Sí, ¿no? Pasa que con todo está muy condicionado por el contexto de la pandemia, pero la verdad hemos tomado decisiones importantes el año pasado, hemos dado las discusiones. Yo la verdad que quiero reconocer que todos los 31 concejales y concejalas, tanto del oficialismo como de la oposición, tuvieron una gran voluntad de trabajo, de adaptarse a esta cuestión que tuvimos que sesionar por una plataforma digital, adaptarnos a una nueva forma de conectarnos y comunicarnos, y eso realmente no fue un condicionante para el trabajo legislativo. El año pasado tuvimos una gran producción legislativa. Yo destaco que tratamos temas importantes y que además tuvimos audiencias públicas que fueron un récord en cantidad y calidad de participación, como cuando se tomó la decisión de la transformación del zoológico, la creación del ente BioCórdoba, donde hubo un récord de participación que estoy absolutamente convencido, y lo compartimos con todo el Consejo Deliberante, no se hubiera dado si no hubiera sido a través de una plataforma digital. Así que creo que hemos aprendido, y en esto debo agradecer la enorme vocación democrática de discutir, de acompañar o de oponerse, pero siempre dentro de lo que establece. El órgano político por excelencia, lo legislativo, ¿no? Pero la oposición muchas veces, y quiero ser leal, sentado allí, Juan Pablo Quintero, dice, prácticamente cuando uno ve el balance de la producción legislativa son todos proyectos del oficialismo, como que la oposición se queja de que no se le aprueban algunas iniciativas. No fue así el año pasado. El año pasado el balance fue realmente muy positivo, y dije no solamente en cantidad, sino en calidad, porque se aprobaron 52% de los proyectos que se aprobaron fueron de autoría de los concejales y concejalas, y 48% del Ejecutivo. Creo que en ese sentido habla a las claras de que hubo un gran trabajo, una enorme decisión política del intendente de escuchar lo que se le ofrecía desde el Consejo Deliberante y obviamente convalidar esas decisiones. Así que, obviamente, reitero, me ha tocado en una época, cuando empecé en política, ser opositor, y desde hace mucho tiempo me toca ser oficialista, tanto en el Ejecutivo como en la legislatura. Bueno, fuiste presidente del bloque de legisladores, así es, ¿no? Así es. En momentos clave, me acuerdo. Renuncia de Ortiz Pellegrini, renuncia de Marcelo Falo. Bueno, cada cosa que me ha pasado a lo largo de mi vida la tomo como un aprendizaje. Y obviamente, si bien las cosas no se repiten en los ciclos históricos, creo que cada cosa que uno aprendió le tiene que servir en cada momento. Y siempre el que está en la oposición ve las cosas de una manera diferente de quien gobierna, pero también las responsabilidades de quien gobierna son mucho mayores a la hora de tomar una decisión de quien está en la oposición. Por eso a veces la oposición plantea cuestiones de exigir más tiempo de discusiones. Pero bueno, hemos escuchado y hemos tratado siempre de contemplar todas las voces, pero avanzando en el sentido que la gente nos pide. La gente quiere que la municipalidad, por una vez en muchos años, vuelva a estar al lado del vecino, no en contra del vecino. Y me parece que hemos tomado decisiones importantes donde el vecino empieza a vernos al lado, trabajando juntos e interpretando
sus sueños, tantos años de frustraciones y viendo que estamos planteando un camino para adelante que va a transformar esos sueños y esas frustraciones en una realidad mejor. Ojalá así sea, porque es de público conocimiento, en función también de los resultados, que muchos gobiernos municipales no estuvieron, ¿no?, a la altura de las circunstancias desde el último gobierno de Rubén Américo Martí, porque después es cierto, hubo un peronista, pero no era peronista, que era Germán Cámara, pero ese no es era un tema al peronista. lado, claro. Nunca lo fue. Bueno, pero en su momento lo defendían muchos peronistas, ¿no? En su momento. No hablamos de defender o atacar, Sí, hablamos de la pertenencia. Hace gestión. más de 40 años que no había un intendente de extracción peronista en la ciudad. Seguro. Y un viceintendente. Y con lo que eso significa de cara al 2023, pero... El último más adelante. viceintendente sí había sido peronista, digamos, porque Adán Fernández Limia fue... El difunto. Exactamente. Seguro. Daniel, me quiero meter un tema en el tema político, partidario, de algunos secretos a voces, de algunas chicanas políticas que se usan contra el oficialismo. Por ejemplo, Diego Mestre, que parece que va a ser el presidente del Comité Central, recorriendo los barrios, decía que lo único que hizo el municipio hasta ahora es pintar cordones, que tiene falencias en luminaria, en transporte público, es una chicana, es cierto. Me parece que es una oportunidad para hacer alguna clase de... A ver, creo que nosotros tenemos que tener conciencia y conocimiento de que la ciudad está en un estado de abandono y de desastre, no por el producto de 5, 6 meses o 12 meses de un gobierno, sino por los desaciertos y la falta de vocación política de resolver los problemas de la ciudad que tuvieron los últimos gobiernos municipales. Él fue parte activa de los últimos 8 años de la municipalidad que profundizaron el estancamiento. A ver, ellos realmente, creo que una de las características que la gente va a recordar siempre de ese último gobierno que ellos hicieron fue de que Córdoba tenga el triste privilegio de ser la única municipalidad de la Argentina que tiene deuda externa, de no terminar prácticamente ninguna de las obras que empezaron o que hicieron. No quiero creer un poco el pasado, Daniel, pero tuvieron su justificativo en su momento. Bueno, están en las obras, dijeron. La verdad que... Una deuda que después Martín tuvo que salir para no entrar en Sí, default, pero a ver, si uno mira 150 millones de dólares, realmente hubieran cambiado la ciudad y lamentablemente lo único que cambiaron fue oscurecer el panorama financiero de la municipalidad. Nosotros tuvimos que trabajar con un gran equipo económico que tiene la municipalidad que encabeza Guillermo Acosta para reestructurar esa deuda, ordenar el pago de los proveedores, para no entrar en default, hacer un programa sustentable que hoy permite que las agencias de calificación financiera le den a la municipalidad un reconocimiento en virtud de este trabajo. Sí. Entonces, yo a veces entiendo que cuando están en campaña por una elección interna de su partido tengan que decir alguna cosa. Estaría bueno que cuando hablen del pasado reciente se hagan cargo, y yo siempre digo que a la gente del último gobierno radical de la ciudad, más que darnos recomendaciones, lo que tendrían que hacer es pedirle disculpas a la gente y darle explicación a la gente, porque parecería que esa deuda externa que tomaron la hubieran invertido en explosivos para detonar las distintas calles de la ciudad, porque la ciudad realmente, en cantidad de basurales, en falta de servicio de salud, en falta de inversiones en el servicio de transporte, creo que han hecho un gobierno que, no lo digo yo, lo calificó la gente, solamente el 8 o 9% de la gente. Entonces, por ahí, volver a discutir eso yo me resisto, pero no puedo dejar pasar que obviamente, bueno, cuando se quiere descalificar al gobierno que hace 15 meses que está gobernando la ciudad, 16 meses, en un contexto de pandemia. Y bueno, reitero, me parece que el silencio podría ser un buen antídoto para no decir ninguna de esas cuestiones. Daniel, te quiero meter un poco también en la política provincial, ¿no? Como un dirigente político que sos de Fuste. Hace poco salió Pichetto a decir que habría que preguntarle a Schiaretti por qué no quiso ser candidato a presidente. ¿Qué opinión te merece? Porque vos formaste parte de ese gobierno, sos un dirigente de Fuste. La verdad, Cristian, que contestarle en el mismo programa a Diego Mestre y a Pichetto sería invertir el tiempo en algo que no sirve. Yo creo que Pichetto es un dirigente que lamentablemente... Claro, lo dijo en el contexto, dice, yo hubiera sido su vicepresidente y hubiéramos ganado caminando, dijo. Salió el fin de semana pasado. No quiero caer en el lugar común de lo que la gente deplora hoy de la política y de algunos políticos. La política no tiene que ser un campeonato de exabruptos o de contestaciones de cosas que no tienen sentido. Creo que Miguel Pichetto fue durante muchísimos años senador de una provincia, tuvo protagonismo en los últimos 3 gobiernos prácticamente que llevaron adelante los destinos de la nación con distintos presidentes y presidentas. Y bueno, y a último momento decidió... jugar en otro espacio político.
Y bueno, ahora está armando una especie de peronismo republicano. Pero la verdad, reitero, no puedo yo explicar las contradicciones de Te lo un pregunto dirigente. como dirigente, ¿no? Yo creo que esas son chicanas. Yo creo que el peronismo de Córdoba hace 20 años, más de 20 años, que conduce una provincia, una de las más importantes de la Argentina, y lo hace con políticas públicas, con un Estado presente. Nada tenemos que ver nosotros del peronismo de Córdoba con lo que Pichetto dice representar hoy. A ver, él hoy representa un espacio político que endeudó a la Argentina para ganar una elección. Quiso condenar a generaciones para pagar una deuda externa de una campaña, de un gobierno que destruyó el Ministerio de Salud. A ver, no representa absolutamente nada de lo que nosotros representamos. La provincia de Córdoba claramente tiene, a ver, educación pública de calidad, construimos con De la Sota y con Schiaretti más de 500 escuelas públicas, implantamos el boleto educativo, tenemos un sistema de salud pública que atiende a toda la gente, defendemos la situación de los cordobeses, hacemos obras, y si la provincia de Córdoba tomó un empréstito en el extranjero, fue para hacer obras que hoy la gente ve y tiene servicios que puede disfrutar. Entonces, no tenemos nada que ver con lo que plantea Pichetto realmente, y reitero, un dirigente al cual respeto por su trayectoria, pero que hoy representa, a mi juicio y a mi modesto entender, algo muy distinto de lo que representa el Llamó la peronismo. atención porque salió este fin de semana hablando de Schiaretti, ¿no? Daniel, quiero profundizar un poco más, ya se me acaba el tiempo, del tema político partidario. Es un secreto a voces que Alejandra Vigo va a ser candidata de cara a las próximas elecciones a senadora, ¿no? Que va a encabezar la lista de senadores. Se especula que entraría por la minoría, teniendo en cuenta que Hacemos por Córdoba puede ganar esa elección. Pero del otro lado salen a decir, lo que no se negocia es la candidatura de Carlos Caserio, esto va a llevar a un enfrentamiento, no tienen tiempo para una interna partidaria, por los tiempos de las PASO, primero a ver si se hace, ¿no? Pero la Cámara Electoral dijo que se hace. ¿Cómo lo ves? Me parece que te voy a contestar en función de lo que yo vivo en tiempo real. No estamos nosotros hoy trabajando con una urna en el objetivo, en el horizonte, sino que estamos trabajando para resolver los graves problemas que tiene la ciudad y la provincia que nos toca gobernar en un contexto de pandemia. Y obviamente sí, este año es un año electoral, lo dijimos al principio, que va a atravesar mucha discusión política. Nosotros no tenemos ninguna duda de que el peronismo de Córdoba tiene que decidir quiénes serán sus representantes en la próxima elección. Obviamente nosotros queremos seguir llevando adelante un proyecto de peronismo de Córdoba que viene gobernando la provincia, que acompaña al gobierno nacional en las instancias que corresponden a que el crecimiento económico, la solución de los graves problemas que tiene la gente, todo lo que ha sido la política pública en el marco de la pandemia, poniendo prioridad en recuperar el sistema de salud pública de la nación y sobre todo priorizar la salud y la vida de la gente. En eso siempre vamos a coincidir, pero tenemos en claro que el peronismo de Córdoba tiene más de 20 años de trayectoria, es un espacio político de los más importantes de la Argentina y tiene plenas facultades para decidir quiénes los van a representar. Hasta ahora irían por lista separada, es la especulación que se La maneja. verdad no es una decisión que en este momento se haya cristalizado porque todavía falta mucho, pero sí, Alejandra Vigo es una mujer que realmente viene demostrando desde hace muchísimo tiempo que tiene militancia, que tiene trayectoria y que representa claramente los intereses que el peronismo de Córdoba expresa. Si llegado el momento la decisión recae en ella, claramente que va a tener todo el acompañamiento. Daniel Pacerini, la última pregunta. Tu balance en este tiempo como presidente del Consejo Deliberante. La en verdad, términos numéricos, sí, en un contexto muy negativo como fue el tema del año de pandemia, creo que el Consejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba recuperó una agenda pública importante, discute temas importantes, recuperamos el edificio del Consejo Deliberante. Un tema que vamos a seguir hablando. Sí, que seguramente cuando me invites la próxima vez ya estaremos avanzando a la licitación. Con algunas imágenes, claro. Y estaremos avanzando en la licitación de la finalización, que es una de las grandes asignaturas pendientes, por no decir una de las grandes vergüenzas que tiene la ciudad, que no tenga un consejo propio, que viva alquilando un edificio, que haya estado, bueno, hasta se quemó una vez el consejo. Plata de por medio, bueno, juicio, me que parece vamos a que explicar detalladamente. hay muchas cuestiones, pero el consejo... Con la nueva maqueta. Bueno, ¿te parece? Te propongo cómo no, con mucho gusto, Cristian, pero creo que el Consejo ha recuperado un lugar importante en la discusión de la política pública de Córdoba y me parece que ese es el lugar que siempre debió tener, que por distintas causas no tuvo, pero que hoy lo tiene y estoy muy orgulloso porque, reitero, tengo un enorme respeto por cada una y cada uno de los concejales de las distintas extracciones porque sé que todos,
con coincidencias y diferencias, quieren una ciudad mejor. Y el desafío está en construir consensos entre ellos para darle al intendente y a los ciudadanos las herramientas que necesitan para crecer. Daniel, gracias por la visita. Gracias a vos, Cristian. Bien, nos vamos hasta la semana que viene. Muchísimas gracias.